Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer la auditoría de desempeño que se realizó en en la Municipalidad Lima Metropolitana. En este caso, nosotros nos vamos a basar en un proceso. El proceso que se hizo, o bueno, que se analizó en este caso en la auditoría, fue de servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en la municipalidad implementada por los gobiernos locales en Lima Metropolitana. En este caso, los integrantes son mi persona, mi compañera Jenny Mendoza, mi compañero Luis Moya Lizárraga y Brian Vargas Herrera. Como introducción podemos dar que en este caso, según la Contraloría, hacer un proceso o implementar un proceso en una entidad es para combatir algún riesgo de corrupción o alguna ineficiencia que puede causar un impacto, en este caso, a la sociedad, ¿no? Y que en el tema de, según la gestión ambiental, donde nosotros nos basamos, es de mucha importancia emplear un control interno o un proceso, en este caso para la población. Bueno, en este caso nosotros, como trabajamos con una entidad pública de interés político, como así decirlo, de la importancia también presupuestal y también los logros de los objetivos empleados, nosotros con esta auditoría tratamos de que las empresas, bueno, la entidad cuente con un patrón de producción de consumo, que la gestión de residuos sólidos sea implementada de manera correcta, que nos eduquemos de manera, la parte ambiental a cada uno de los pobladores y también los mismos funcionarios, como así decirlo, ¿no? La auditoría se desarrolló de manera general según la Contraloría Gubernamental. Bueno, en descripción y en problemática de la materia a examinar, tuvimos que el punto fue el manejo integral de los residuos sólidos, en este caso implementado en la Municipalidad Lima Metropolitana, que incluye tanto los aspectos operativos como los sistemas a manejo que se emplean, y también como los aspectos administrativos y también una serie de elementos que permiten llevar el proceso operativo. En este caso, del manejo integral se salió dos puntos, el sistema de manejo y el sistema de gestión, que tienen que ver mucho con la problemática que vamos a estudiar o que vamos a auditar. El otro punto fue los manejos de residuos sólidos de la municipalidad, que fue el almacenamiento, el barrido, la limpieza que se hace en los espacios públicos. En este caso también tratamos de hablar de la recolección y los transportes de residuos únicos, los carros de basura que deben pasar adecuadamente en el horario, y también el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos y una disposición final de residuos sólidos. Bueno, en este caso, la identificación del problema de auditoría. Existen varias limitaciones por parte de los gobiernos locales para implementar un mejor manejo integral de residuos sólidos. Ahora, se trató que con entrevistas, algunos análisis estadísticos, una revisión documental y encuestas, se estableció, se logró identificar que había un inadecuado manejo integral de residuos sólidos. Entonces, esto fue en este caso nuestra identificación del problema de auditoría. Las preguntas que en general que nosotros nos vamos a basar son si son eficaces o no los gobiernos locales de Lima Metropolitana en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. Y nuestros dos puntos principales que vamos a hacer en la auditoría son si son eficientes y si son eficaces los gobiernos locales en la prestación de los recursos de recolección y transporte en residuos sólidos. Nuestro objetivo general es determinar el nivel de eficacia de los gobiernos locales en Lima Metropolitana en el servicio de recolección y transporte de residuos públicos, y nuestros objetivos específicos es determinar el grado de eficiencia y eficacia. Bueno, como criterio tenemos que el servicio de recolección y transporte es un subproceso relevante de manera integral, pero es importante implementar adecuadamente estos subprocesos para, en ese caso, impedir que haya, como decir, un mal manejo en la área de gestión ambiental. Como ámbito de autoridad tenemos que se realizó
en la entidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana, lo cual representa un 49% de nuestro presupuesto nacional. Bueno, según la metodología, como lo repetí anteriormente, son dos, si son de maneras eficientes y son de maneras eficaces. En este caso, para encontrar o para ver las encuestas, todo lo que vamos a implementar, se trabajó de un diseño mixto. ¿Qué quiere decir? A la cual se hizo también un énfasis cuantitativo y cualitativo. Se hizo recojo de datos numéricos, así como encuestas a nivel local, y posteriormente la información de herramientas de cualitativos ayudaron a explicar o interpretar los resultados cuantitativos. De igual manera, los eficaces que implementamos fueron de un diseño mixto con encuestas, información, análisis, etc. A continuación le paso a mi compañera Jenny. Jenny, tu audio. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A mí me ha tocado en la parte de lo que son herramientas para recojo de información. Tenemos lo que son las herramientas cuantitativas, que son la revisión de bases de datos existentes. ¿Cómo es que se revisaron, o sea, estas bases de datos administrativos y proporcionadas por la INEI? Con la finalidad de caracterizar la prestación de la recolección y el transporte de los residuos sólidos municipales que estamos tratando. También utilizamos lo que es la encuesta censal, que es dirigida a los funcionarios de los 43 gobiernos locales de Lima Metropolitana, que permitió recoger los datos de manera sistemática sobre las prestaciones, las supervisiones de servicio, para lo que son la recolección y el transporte de los residuos sólidos a cargo de los gobiernos locales. Asimismo, también se hizo cargo la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondientemente en acotando tanto en las preguntas específicas, tanto en la primera pregunta como en la segunda pregunta, que va a venir a continuación. Prosigue, compañera. La otra PPT. En las herramientas para el recojo de información también tenemos como las herramientas cualitativas el grupo focal, que consta en los espacios de discusión grupal estructurada entre los funcionarios de los gobiernos locales de Lima Metropolitana en el tomo de los temas relacionados a los factores causales del resultado de análisis de la eficiencia de la prestación de servicios de la recolección, con la finalidad de profundizar en las posibles causas y efectos que ayuden a explicar y a interpretar los resultados cuantitativos que nosotros estamos aplicando. También tenemos lo que son los talleres participativos, que se conformaron en equipos de trabajo entre todos los funcionarios y algunos gobiernos locales de Lima Metropolitana con la finalidad de profundizar los problemas y causas y efectos de esta supervisión del servicio de recolección que se estaba dando en el transporte de residuos sólidos y en lo que es Lima Metropolitana. Prosigue, compañera. También tenemos lo que son las revistas, que se entrevistó, ¿no? A los funcionarios también para que de una u otra manera, pues no la Municipalidad Metropolitana recoja lo que son los testimonios individuales, también conocimientos y experiencias de la toma de los problemas y causas y efectos del grado para poder tomar una medida preventiva con respecto al tema que nosotros estamos viendo, que es el recojo, ¿no?, de residuos sólidos municipales. También se dio lo que es la revisión de los expedientes, que trata específicamente las ordenanzas de la aprobación de los arbitrios, requerimientos técnicos legales y sobre todo los informes de devolución hacia los gobiernos locales, ¿no?, con la finalidad de ahondar en la identificación de las causas, ¿no?, para lo que son las recolecciones de los transportes de los residuos sólidos. En las limitaciones tenemos que se ha presentado, por ejemplo, las preguntas a abordar específicas de la auditoría, como para los datos de recolección de los residuos sólidos, se dieron mayormente como que un total de información acerca de los residuos sólidos,
con correspondiente a los domiciliarios y a los no domiciliados, en lo que son las provincias. Pasa, compañera. En la organización de la auditoría tenemos lo que son los recursos personales, ¿no? Que tenemos el jefe de equipo, el supervisor, tenemos lo que son el auditor encargado y el asistente. Tenemos, por lo que podemos ver, tenemos las horas de participación que cumplió cada uno con lo requerido. También tenemos lo que es el cronograma de trabajo presentado y expuesto, ¿no? Con lo que son tanto la planificación, en la ejecución y en el informe de auditoría y las total de horas asignadas, ¿no? Por cada uno de nosotros. También tenemos lo que son el presupuesto, tenemos el presupuesto que se ha implementado en el supervisor, en el jefe de equipo, en el auditor encargado y en el asistente, ¿no? Con sus totales, con sus gastos de aprobación, con sus gastos de movilidad y todo aquello. Tenemos también lo que es el análisis de resultado, ¿no? Que tenemos lo que es el objetivo específico 1 y el objetivo específico 2, en donde el objetivo específico 1 trata de determinar el grado de eficiencia de los gobiernos locales de Lima Metropolitana en relación a los recursos utilizados para la prestación de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales. En el objetivo 2 tenemos en determinar la eficacia de los gobiernos locales de Lima Metropolitana en la supervisión de la recolección y el transporte de los residuos sólidos municipales. En los comentarios de los gestores tenemos lo que son los asuntos jurídicos de servicio de la Administración Tributaria de Lima. ¿En qué respecta aquello? Respecta en que los gobiernos locales no realizaron una buena elaboración en la estructura de costos, que sinceran lo que son sus gastos verdaderamente, en que no permiten disponer de los recursos suficientes para poder realizar la adecuada prestación del servicio. Hay un 98% de los informes técnicos financieros para la fijación de estas tasas de los arbitrios prestados por ESAT que han sido observados y también devueltos. Asimismo, también establece lo que son los mecanismos de capacitación y asistencia técnica que necesitan lo que es para la elaboración de los informes técnicos financieros para las tasas de arbitrios. Esos fueron los comentarios de los gestores. Asimismo, también tenemos las acciones de mejora implementados, que son en relación a las conclusiones y las recomendaciones que les vamos a presentar más adelante, que es mejorar nuestro servicio de transporte y hacer mayor énfasis sobre todo en las inspecciones y en las horas de recolección y transporte de residuos sólidos. Asimismo, también renovar las maquinarias en cada cierto periodo de tiempo y también, sobre todo, ¿no?, contar con el buen servicio de mantenimiento para evitar retrasos en la recolección de residuos sólidos. Asimismo, también contar con un sistema nuevo para la capacitación del personal e incentivar la educación ambiental de los pobladores de Lima Metropolitana. A continuación, le doy pase a mi compañero Brian Herrera. Ya, siguiendo con la exposición, se van a exponer las conclusiones que constan de dos. La conclusión 1 es la siguiente. Nivel de Lima Metropolitana, solo 1.283 de 43 gobiernos locales son eficientes en los términos relativos en el proceso de recolección y transporte de residuos sólidos, y la eficiencia del servicio es causada principalmente por la alta tasa de morosidad, la inadecuada estructura de costos por la fijación de tasas de arbitrios, la no disposición ni uso de plantas de transferencia, la dificultad que ocasionan las pendientes de las calles y la débil conciencia o educación ambiental de los pobladores. Siguiente, ya. La conclusión 2 es la siguiente. Solo 284 de 43 gobiernos locales han realizado la actividad de supervisión, monitoreando los 4 aspectos técnicos mínimos de la operatividad del servicio, que es el control diario de recolección, control diario de asistencia del personal, control de vehículos y control de entrega de dotación, mostrando énfasis en la verificación de puntos críticos bajo un enfoque reactivo. Asimismo, 37 de 43 gobiernos locales
no utilizan los recursos mínimos, que es el personal capacitado y recursos logísticos que permita realizar un seguimiento diario para evaluar el cumplimiento y calidad del servicio. Lo expuesto se debe a que la supervisión no se encuentra adecuadamente definida, limitando el seguimiento del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales y la programación presupuestal de la supervisión. La Municipalidad Metropolitana de Lima no promueve la uniformidad de criterios que incluya ejes mínimos de información que orienten la supervisión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales. A continuación se va a exponer las recomendaciones. Gracias. Siguiendo con el tema expuesto, tenemos las recomendaciones, que también son dos. En la recomendación 1 tenemos que desarrollar planes o programas sobre campañas de difusión de la importancia de la limpieza pública y su efecto en el medio ambiente y la salud pública, así como también sobre la importancia del cumplimiento del deber tributario por parte de los ciudadanos, a fin de hacer sostenible el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. También debemos analizar y evaluar la pertinencia de promover una iniciativa legislativa que modifique el artículo 69, literal B, de la Ley Tributaria Municipal, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 776, de tal manera que limite a la determinación del importe de las tasas de arbitrios en base a los importes del año fiscal anterior, reajustando con la aplicación de la variación acumulada de índice de precios del consumidor, con la finalidad de dichas tasas se fundamenten en base a los costos efectivos que demandan los servicios. Siguiente, por favor. En la recomendación 2, tenemos que establecer los procedimientos mínimos con lo que debe contar la actividad de supervisión a cargo de los gobiernos locales, considerando, entre otros, los recursos personales, vehículos y equipos de comunicación y rastreo, e instrumentos de control operativo, de manera que permita realizar una adecuada ejecución de la misma, teniendo en consideración la propuesta del nuevo modelo de sistema de control que se viene implementando como parte de los proyectos priorizados del Ministerio de Ambiente. También promovemos, mediante capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a los gobiernos locales, el modelo operativo de supervisión acorde al tipo de prestación y características del servicio para su implementación. Le doy paso a mi compañero para que explique de las matrices. Compañero Brian. Ya, siguiendo con las matrices, con los anexos, el anexo 1 nos presenta el programa de auditoría, el cual nosotros sabemos que un programa de auditoría es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación. Su propósito de este es el de servir de orientación durante la ejecución del trabajo y de registro permanente de una labor efectuada. Nuestro programa de auditoría tiene como nombre Auditoría de Desempeño. La materia a examinar es el manejo integral de residuos sólidos municipales implementado por los gobiernos locales en Lima Metropolitana. Las entidades involucradas son el del Servicio de Gestión Ambiental. El periodo es 2020 y la pregunta general es la de ¿son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales? Ya, nosotros contamos en nuestro programa de auditoría con dos preguntas específicas, la primera es, ¿son eficientes los gobiernos locales de Lima Metropolitana en relación a los recursos utilizados para la prestación de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales? Sus procedimientos de esta es el de revisar si existe una modificación de ley para la prestación de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales, el de realizar entrevista a los gestores para identificar si todas las prestaciones se cumplen con la recolección y transporte de los sólidos municipales y el de analizar dichas entrevistas para el mejoramiento de los recursos utilizados en la prestación de la recolección y transporte de los residuos municipales. Acá también se muestra el nombre por quién está programado, por quién está terminado, la documentación de auditoría de la cual es los documentos de gestión y documentos de datos estadísticos y las referencias.
Siguiendo con la segunda pregunta específica, es la de si son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en la supervisión de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales. Los procedimientos son los siguientes: el de solicitar el permiso de funcionamiento para la supervisión efectiva de la recolección y de los transportes de los residuos municipales, el de solicitar evidencia que todos los trabajadores cuentan con el protocolo de seguridad del COVID-19 y el de solicitar los reportes mensuales con la información del cumplimiento de rutas e incidencias que ubicaron en algunos sectores para la recolección de los residuos sólidos municipales. También se muestra acá por quién está programado, por quién está terminado y la documentación de gestión y documentación de datos estadísticos. Siguiendo con el otro anexo, el cual es el anexo 2, es de la matriz de planificación, el cual una matriz de planificación es un resumen de la metodología de la auditoría, que contiene los enunciados del problema de auditoría, las preguntas de auditoría, las fuentes de datos, las herramientas de recojo de datos, los métodos de análisis, las limitaciones del diseño, ¿no? Nuestra matriz de planificación trata de la auditoría de desempeño de servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales implementado por los gobiernos locales de Lima Metropolitana de 2019. La materia a examinar y entidades públicas es el de servicio de gestión ambiental. Nuestro problema de auditoría es la inadecuada implementación del manejo integral de residuos sólidos municipales. Y nuestra pregunta general es que si estos mismos son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales. En esta matriz nosotros contamos con dos preguntas específicas también. Si son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en relación a los recursos utilizados para la prestación de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales. Su categoría de esta se divide en descripción, criterio, brecha, causas y efectos. Su descripción es la siguiente: la eficiencia para la recolección y transporte de residuos sólidos municipales y de los encargados del trabajo operativo. Su criterio: el manejo de residuos sólidos municipales que se considera, según lo propuesto, permiten la entrega del servicio de manejo de los gobiernos locales, que son almacenamiento de residuos, barrido de calles, recolección y transporte. Su brecha: de los 43 gobiernos locales, solo 12 hacen un óptimo uso de sus insumos. Las causas: la morosidad. Además que no cuentan con una estructura de costo fiable y sincera, la deficiente educación ambiental de los gobiernos locales y efecto, el malestar general en la ciudadanía por la ineficiente recolección y transporte de residuos sólidos. La fuente de datos: encuestas a los ciudadanos de cada lugar por medio de la INEI, revisión de literatura sobre eficiencia y evaluación de gestión de residuos sólidos. Las herramientas de recojo de datos: la revisión de base de datos existentes, encuestas censal, talleres participativos con gobiernos locales de la provincia. Métodos de análisis de información: análisis estadísticos, descriptivos de encuestas aplicadas a los gobiernos locales de la provincia, análisis de eficiencia en la recolección y transporte de residuos sólidos, anuario de estadísticas ambientales, revisión de ordenanzas de aprobación de arbitrios. Y las limitaciones: existen limitaciones por parte de los gobiernos locales para implementar el manejo integral de residuos sólidos, pues en el año 2013 del total de residuos sólidos municipales urbanos generados diariamente a nivel nacional, solo el 42% de residuos sólidos recolectados se dispuso de forma segura. La otra pregunta específica es la siguiente: ¿son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en la supervisión de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales? Su descripción: se busca desarrollar una gestión de los residuos sólidos de manera eficaz y sostenible. Las municipalidades distritales y provinciales en lo que concierne son responsables por la prestación de sus servicios de recolección. Su criterio: se medirá el nivel de eficacia en relación a los gobiernos locales que presenten un mejor desempeño y con una mejor distribución de insumos. Su brecha: se considerará un gobierno local eficaz aquel que logre recolectar una mayor cantidad de residuos sólidos utilizando una menor cantidad de vehículos y trabajadores. Su causa: la alta tasa de morosidad en el pago de arbitrios.
Sus efectos: el 83% de los gobiernos locales presentan puntos de inadecuada disposición de residuos sólidos. Sus fuentes de datos. Su fuente de datos es las encuestas a los ciudadanos de cada zona de Lima metropolitana. Sus herramientas de recojo de datos: taller participativo, revisión de normas y documentación de gestión, revisión de expedientes, revisión de literatura especializada. Sus métodos de análisis de información: recojo y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, encuestas, histogramas. Y sus limitaciones es en algunas de las limitaciones es el que de la falta de control en la distinción entre residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios. A continuación le doy pase a mi compañero Luis Moya para que prosiga con la exposición de los anexos. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos el anexo 3, que trata del matriz de resultados. Entre ellas tenemos la materia a examinar, que es el manejo integral de residuos sólidos municipales implementado por los gobiernos locales en Lima Metropolitana. En nuestro problema de auditoría tenemos la inadecuada implementación del manejo integral de residuos sólidos municipales. En la pregunta general, ¿son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales? Y la pregunta específica, ¿son eficientes los gobiernos locales de Lima Metropolitana en relación a los recursos utilizados para la prestación de la recolección y transporte de residuos sólidos municipales? Bueno, en la situación económica, en Lima Metropolitana, el servicio de recolección y transporte consiste en el traslado de residuos sólidos desde la fuente de generación, punto de acopio o punto de acumulación, hasta la planta de transferencia o punto de disposición final. La mayoría de los gobiernos locales durante la recolección y transporte no diferencian los residuos sólidos según su fuente de generación. Y también tenemos el criterio. El criterio dice que el servicio de recolección y transporte es un subproceso relevante dentro del manejo integral de residuos sólidos, en tanto que su implementación adecuada es de vital importancia para impedir la generación de puntos críticos y botaderos. En este sentido, es necesario que se realice una forma eficiente, es decir, minimizar el uso de recursos para la recolección de la totalidad de residuos generados. En brecha, dice que la forma más adecuada es de medir la eficiencia en la recolección y transporte, es tomando en cuenta el nivel de cobertura del servicio. Sin embargo, debido a que no se cuenta con información correspondiente a la generación de residuos sólidos en cada gobierno local, nuestro análisis se fundamenta en cantidad de residuos sólidos recolectados. Las causas: cabe precisar que los factores que afectan al nivel de eficiencia de los gobiernos locales y dependen de su gestión son costo por tonelada y modalidad de prestación de servicio. Por otra parte, los factores que no dependen de la gestión de los gobiernos locales son nivel dependiente de las calles, densidad poblacional, voracidad y proporcional el ingreso destinado a gasto en la población. En los efectos, tenemos el principal efecto de la ineficiencia de recolección y transporte de los residuos sólidos. Es la presencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la vía pública, en la cual genera malestar a los ciudadanos. Los puntos de críticos se generan como consecuencia de disponer los residuos fuera de los horarios de recolección y fuera de los lugares autorizados para el acopio de los mismos, así también por la oportuna recolección por parte de los gobiernos locales. En las fuentes de datos, bueno, hemos revisado las normas y documentos de gestión. En las recomendaciones, desarrollar planes o programas sobre campañas de difusión de la importancia de limpieza pública y su efecto en el medio ambiente y la salud pública, así como también sobre la importancia del cumplimiento del deber tributario por parte de los ciudadanos, a fin de hacer sostenible el servicio de recolección de transporte y residuos sólidos. Por favor, pasa al anexo 4. En el anexo 4 tenemos las herramientas de recojo de datos para producir la evidencia. Entre ellas tenemos 3 preguntas específicas. La primera pregunta específica es: ¿son eficientes los gobiernos locales de Lima Metropolitana en relación a los recursos utilizados para la prestación de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales? Bueno, tenemos el nivel cuantitativo, que es revisión de base de datos existentes, encuesta censal. En lo cualitativo, tenemos grupo focal, revisión de normas y documentos de gestión, revisión de expedientes, revisión de literatura especializada.
En la segunda pregunta, ¿son eficaces los gobiernos locales de Lima Metropolitana en la supervisión de la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales? En lo cuantitativo tenemos la encuesta censal. En el cualitativo, taller participativo, revisión de normas y documentos de gestión, revisión de expedientes, revisión de la literatura especializada. En la pregunta 3, ¿es eficaz la Municipalidad Metropolitana de Lima en supervisar la recolección de transporte de residuos sólidos municipales como rector del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental? Bueno, en lo cuantitativo tenemos la encuesta censal, y en lo cualitativo la entrevista, revisión de normas y documentos de gestión, y revisión de expedientes, y revisión de literatura especializada. Bueno, eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Gracias, Miss. Gracias, compañeros. Eso sería todo.